Padre, gracias. Levante su mano. ¿Cuántos necesitan un milagro? Hoy es día de milagros. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que harás. Que esta palabra sea ungida por tu Santo Espíritu y que sea confirmada con señales, con milagros. Que sanes, que liberes, que restaures, que abras los cielos sobre cada mano que se levanta para creer en el nombre de Jesús. Jueces capítulo 6, versículo 11 dice así: entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Y dice, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Cuántos guerreros valientes hay aquí? Y dice, entonces Gedeón le respondió, mire lo que respondió: ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir a Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado. Eso era lo que creía Gedeón. Y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y librará a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Ah, Señor, respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Amén. Bien, este congreso se ha titulado El despertar de los valientes, Training, y estamos en una serie que titulamos Despierta. Yo le coloqué de título a esta enseñanza la pandemia de los madianitas. La pandemia de los madianitas. Gedeón vivió una pandemia y fue la pandemia de los madianitas. Nosotros acabamos de vivir una pandemia. Yo estoy hablando en fe, o sea, esto se acabó ya. Y resulta, no hay batería hoy. Ah, sí, ahí está. Y resulta que, para ubicarlos, voy a hablar algo hoy, que durante 7 años Gedeón y su pueblo estuvieron afectados por esta pandemia que se llamaban los madianitas. Los madianitas eran enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios, y durante 7 años los tuvieron bajo yugo, bajo opresión. Lo que hacían los madianitas, entre otras cosas, además de atemorizarlos, es que ellos venían constantemente y destruían las cosechas, les destruían la provisión, el trigo. Por eso dice la Biblia en los primeros versículos que Gedeón estaba ahí batiendo el trigo para recogerlo y esconderlo, porque eso era lo que hacían los madianitas. Cada tanto venían, los humillaban, los amedrentaban, pero además le quitaban la cosecha. Así que ellos vivieron 7 años, no estamos hablando de año y medio de pandemia, 7 años de sufrimiento, de dolor, de estar, es decir, de no poder tener sueños, de no poder prosperar, de no poder desarrollar un proyecto, de tener que estar bajo ese yugo de los madianitas. Pero Dios vino y los despertó. Y por eso hemos declarado que este fin de semana Dios viene a despertar a su iglesia. Yo dije, Dios viene a despertar. Y escúchame, en un solo día, vamos a aplaudirle a Dios fuerte si le vamos a aplaudir. En un solo día, Dios libra a Gedeón y a Israel del yugo de esta pandemia de los madianitas. O sea, lo que por 7 años ellos sufrieron, cuando Dios apareció a despertarlos y ellos atendieron la voz de Dios, el llamado de Dios, todo cambió en un solo día. Y yo quiero atreverme a declarar que este es el día que el Señor ha hecho. Hay 10 que levantaron la mano y lo creyeron. El Señor ha hecho para cambiar
todo rastro que haya dejado esta pandemia, dolor, humillación o pobreza, o enfermedad, pérdida, porque cuando Dios aparece las cosas cambian en el nombre de Jesús. Ahora, mire esto. Dios le da una palabra a Gedeón. Dice: derrotarás a los madianitas como un solo hombre, los librarás del yugo de los madianitas. Dice, será como en la matanza de Oreb. Isaías 10, versículo 26, dice, estoy en la preintroducción, dice, y levantará Jehová de los ejércitos azotre contra él, como en la matanza de Madián. O sea, hablando de lo que sucedió con Gedeón y Madián. Esto es lo que está hablando Dios. En la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá que en aquel tiempo, diga conmigo, este es mi tiempo. Necesito que todos lo digan, por lo menos los que están aquí, los que están allá en su casa, digan, este es mi tiempo. Que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Lo que Dios hizo es que ese día, cuando viene a despertarlo, Dios trae una palabra, trae su unción. La unción no es más que el poder sobrenatural de Dios sobre tu vida. El poder del Espíritu Santo de Dios, la unción que te habilita para hacer lo que jamás pudieras hacer sin la presencia de Dios. Y tú y yo tenemos la unción de Dios, porque todo el que recibe a Jesús en su corazón, dice, el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Entonces, cuando Dios viene con esa palabra desata, habilita la unción de Dios sobre Gedeón y sobre el pueblo, y se empiezan a romper los yugos. Dice, el yugo sobre su cerviz. Los yugos espiritualmente, ¿qué son? Ponme la foto de las vacas. Últimamente hemos puesto muchas fotos de vacas. ¿Cuántos están? ¿Vaca flaca o vaca gorda? ¿Vaca flaca o vaca gorda? Los que no dicen nada no vieron la prédica. Esto es más o menos un yugo. Los yugos son los que se ponen sobre el ganado para arar la tierra. Mire que aquí los ponen sobre la cabeza, el codo, pero se los ponen también alrededor del cuello. Y los yugos lo que hacen es que limitan al animal para que no se salga a derecha y izquierda, y el yugo los mantiene, por decir, presos, para que sigan en esa dirección que el que puso el yugo está determinando. Entonces dice, el yugo se pudrirá, se romperá a causa de la unción. Espiritualmente lo que Dios dice esto, que nosotros también en la vida espiritual vienen yugos a limitarnos, a encarcelarnos, a privarnos de lo que Dios ha determinado para nosotros. Y escúchame esto, una pandemia trajo yugo sobre la iglesia. Digas amén o no, sí trajo yugo sobre la iglesia. Trajo cosas espirituales que tal vez uno ni se da cuenta, pero ¿qué pasa? Que limitaron la iglesia. ¿Y qué pasa? Cuando hay un yugo, algo espiritual que está afectando tu vida, así tú no te des cuenta, te está afectando. ¿Y qué pasa? Te está llevando por un camino que no es el que Dios ha determinado para ti. Entonces tú ves yugos de brujería, yugos de pobreza, yugos de amargura, de divorcio, de enfermedad, de depresión, de frialdad espiritual, no, lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que cuando la unción viene, cuando el poder de Dios viene, lo que sucede es que esos yugos no pueden seguir sobre tu vida. Los yugos se rompen en el nombre de Jesús. Y el tema es este, iglesia, que los yugos no se rompen de manera natural. No los rompe el dinero, no los rompe una medicina, no los rompe un buen consejo. Los yugos son un problema espiritual que tienen una solución espiritual. Y hoy te vengo a decir, todo yugo que haya traído la pandemia sobre tu vida, hoy se rompe a causa de la unción en el nombre de Jesús. Dele un aplauso a Dios el que lo crea. Entonces, habiendo dado la preintroducción, Dios
viene y rompe. ¿Qué hace Dios? Lo primero que hace Dios es que le da una palabra. Cuando Dios aparece donde Gedeón, le da una palabra. El versículo le dice: ve con esta tu fuerza y librarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Es lo que le dice: yo soy el que te envío, ves con lo que tienes, pero es que yo estoy contigo. Y el 18 dice: pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Iglesia, yo creo que estamos en un tiempo de guerra. Algunos lo perciban, estamos en un tiempo de guerra espiritual. Estamos en un tiempo de guerra por las filosofías que este mundo está estableciendo cada vez más fuerte, que van en contra de la familia, en contra de la palabra, en contra del diseño de Dios, punto y se acabó. En últimas, en contra del diseño de Dios. Pero siempre que vamos a la guerra necesitamos ir con una palabra del Señor. Una iglesia que no va a la guerra con la promesa de Dios es una iglesia que va a caer en yugos, es una iglesia que va a ser derrotada. Pero ¿qué pasa? Dios le da una palabra. ¿Por qué? Porque con esa palabra Dios estaba despertando a Gedeón. Yo declaro que habrá una palabra en los próximos 25 minutos que te va a despertar en el nombre de Jesús. Va a despertar tu economía, va a despertar tu vida espiritual, va a despertar tu familia, va a despertar tus hijos, va a despertar tus padres, va a despertar tu sanidad. Alguien diga: me va a despertar. Los dormidos digan un poderoso amén. Pues se duermen en la iglesia, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? La vida de milagros, que es a la que tú y yo fuimos llamados, la vida de milagros va antecedida de una palabra que Dios te dio. Siempre que Dios va a hacer un milagro, siempre que Dios va a abrirte una puerta, te va a llevar a una nueva temporada que contiene milagros, antes Dios te da una palabra. Y no te estoy hablando solo de la palabra que leemos en la Biblia, todo. Te estoy hablando de la palabra que Dios te da a ti, a ti, a ti. Dios tiene una palabra para ti, para este tiempo, para tus hijos, para tus padres, para tu situación personal que estás viviendo. Para Gedeón fue: vas a ir, yo te envío, ve con esta tu fuerza, yo te envío, yo estaré contigo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando caminamos en la palabra, no importa los yugos que estén por ahí colocándose, la unción entra a actuar a favor de nuestra vida. La unción está sobre ti, pero es como el interruptor de estas luces. Las luces están conectadas, funcionan, pero hasta que no acciones el interruptor, las luces no generan su efecto, no funcionan. Y la unción está disponible para la iglesia, pero a veces la iglesia no pone a funcionar la unción a favor nuestro, ¿verdad, Pitbull? Entonces, ¿qué ha pasado este fin de semana? Nos han dado un entrenamiento. ¿Para qué? Para que la unción pueda operar. Por eso, por ejemplo, los que no venían hace rato, ven la iglesia. Algunos dicen: pastor, la iglesia sí está llena. No, la iglesia no está llena. Aquí cabe el triple de la gente que hay. Esto es simplemente una muestra de lo que va a empezar a suceder en los próximos días y en las próximas semanas. Cuando la unción entra en acción, lo sobrenatural empieza a suceder. Pero se necesita una palabra. ¿Y qué pasa? El verdadero potencial tuyo, el potencial que Dios te dio, no se revela hasta que tú no caminas de acuerdo a la palabra. Tú podrás haber logrado muchas cosas, pero cuando Dios te da una palabra, ahí es donde viene lo que Dios declaró sobre ti. Y yo estoy creyendo que cosas grandes y maravillosas van a empezar a suceder en el nombre de Jesús. Dios te da una palabra: lo que era débil se hace fuerte. Con una palabra, lo que era pequeño se hace grande. Con una palabra, lo que no fructificaba empieza a multiplicarse. Con una palabra, lo que no existía empieza a existir. Necesitamos darle prioridad a la palabra de Dios. Esta mañana una pareja me llamaba y me dijo: imagínate, pastor, ellos llevaban, yo no sé cuánto tiempo llevaban sin congregarse acá en la iglesia por el tema de la pandemia. Y me dijo: imagínate, hoy voy para allá. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Qué pajarito te picó? No, es que mi hijo, el niño que tiene como 5 o 6 años, se levantó a las 6 de la mañana y me dijo: hoy voy para la iglesia. El niño de 5 años, hoy voy para la iglesia. Pastor, y montó la
montó la canción. Voy para la iglesia, voy para la iglesia, voy para la iglesia, voy para la iglesia, voy para la iglesia. Tocó venir a la iglesia. Yo voy para la iglesia porque el pastor Iván me debe extrañar. Voy para allá. Y no es nada. Yo no sé si quedó. Cuando iba saliendo, el muchachito le dijo: me quiero quedar para el otro servicio. Porque en ese no predicó el pastor Iván. Yo necesito escuchar al pastor Iván. Las piedras hablan. Las piedras hablan. Claro que no tenemos que esperar que una piedra nos hable, ¿no? No hay que esperar que una piedra nos hable. Entonces yo te voy a hablar, esa fue la preintroducción, ahora sí voy a empezar la prédica. Te voy a hablar de algunos yugos que se rompieron en la pandemia de los madianitas. Yo veo varios yugos que se rompieron en la pandemia de los madianitas. Y puede que algunos de esos yugos ya, tú agarras la verdad. Yo veo que Dios rompió el yugo de la intimidación. Lo primero que Dios hizo con Gedeón es que rompió el yugo de la intimidación. Porque dice la Biblia, que tú leíste conmigo, dice, estaba removiendo el trigo, dice, para esconderlo de los madianitas. O sea, se andaban escondiendo. Escúchame esto. Y dice que se escondían. ¿Por qué se escondían? Porque tenían miedo. Tenían miedo que aparecieran los madianitas. O sea, tenían miedo de que, porque creían que algo malo iba a pasar, que en cualquier momento venían los madianitas, que otra vez les destruían el trigo, que se iban a quedar sin comida, que se iban a morir de hambre. Miedo por muchas cosas. Intimidación, porque los iban a humillar nuevamente, los iban a robar, los iban a maltratar, iba a ser destruida su casa. O sea, miedo a muchas cosas. ¿Y qué pasó? Que esta pandemia a todo el mundo, pero a la iglesia también la mantuvo escondida y castrada. Con una razón lógica, entre comillas, porque no estoy diciendo que no hubo razón, estoy dándote los hechos. Y por favor nadie se sienta ofendido. O sea, una razón, imagínate, una pandemia que al que le daba el COVID se podía morir, la cosa, etcétera. Pero ¿qué pasó? Que nosotros, la iglesia, o sea, los hombres y mujeres nunca vemos las cosas simplemente de manera natural. Si tú ves todas las cosas solo de manera natural, perdóname que te lo diga, estás ponchado. Porque todo tiene un trasfondo espiritual. Y el trasfondo espiritual de la pandemia es el temor. Y el temor es lo contrario a la fe, es absolutamente demoníaco. Es normal que sintamos temor ante una amenaza, ante algo malo que va a suceder. Lo que es absolutamente anormal es que como hijos de Dios seamos guiados y predeterminados por el temor. Y la iglesia también se dejó guiar por el temor durante este año y medio. Yo me he encontrado con gente que me ha dicho de todo, y yo tengo hasta cosas anotadas, porque de esto hay que escribir un libro. De las cosas que la gente me ha dicho, que yo sé que en años yo se las voy a hacer. Mira lo que te me dijiste cuando me llamaste, estabas loco. Pero no nos dimos cuenta. Porque una de las cosas que hizo la pandemia es que nos rayó el coco a todos. Yo decía, incluyéndome, todos tenemos un grado de locura. Bueno, en el nombre de Jesús hoy se rompe, la unción cambia todo. Lo que hay que ver es cuán grande o cuán pequeño es la locura que tenemos. Ay, Dios mío, me pusieron mala cara. Entonces, ¿qué pasó? Que desafortunadamente la iglesia, así como Gedeón, estaba escondida, ¿verdad? Todos en las casas, no sé qué, no salimos, no sé qué. Y la gran pregunta es, ¿dónde está la iglesia que va a ser discípulos? ¿Dónde está la iglesia que ora por los enfermos y se sanan? ¿Dónde está la iglesia que ora y el infierno tiembla? Hay alguien por aquí así. Tú sabes que cuando tú oras, el diablo le da miedo. Ay, Padre, nadie me lo recibe. Cuando tú oras, el diablo le da miedo. ¿Dónde está esa iglesia? Esa es la gran pregunta. O sea, una iglesia escondida jamás será una iglesia que conquista. Entonces, ¿qué es lo que te vengo a decir? Mira, el pasado pasó y llorar sobre la leche derramada, eso no, eso pasó. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? El tiempo de estar escondido se acabó hoy en el nombre de Jesús. Se acabó el tiempo de estar escondido, se acabó el tiempo de no tener fe, se acabó el tiempo de no ir. ¿Por qué? Porque si tú no estás en el lugar espiritualmente que Dios te llamó, tú no vas a conquistar. Y Dios llamó a su iglesia a conquistar. Necesito que alguien acá diga amén, por favor.
Dios llamó a su iglesia a conquistar. Imagínate tú cuántas cosas durante este año y medio, por estar en lo que fuera, lo que sea, y puedes tener toda la razón del mundo, pero espiritualmente perdimos. Yo recuerdo que hablé con el profeta Kevin Leal, algunos de ustedes lo conocen. Cuando empezó la pandemia, él me profetizó algo. Me dijo, mira, la gente sabe por qué tiene miedo, por lo que se va a perder. Algo se va a perder, hasta por la salud o por la vida. Pero en últimas es por lo que se va a perder. Pero cuando Dios determinó que algo se va a perder, que se pierda. Ahora es fácil decirlo, pero lo que se vaya a perder, que se pierda. Pero que no pierdas la unción, que no pierdas la fe, que no pierdas la palabra, que no pierdas el valor de lo que es la vida espiritual. Porque tú y yo sabemos que nos pueden quitar todo, pero si no te quitan la palabra te puede devolver todo y te lo puede restituir. Necesito que alguien me reciba esta palabra. Te lo puede restituir 7 veces más. El que lo crea, dele un aplauso a Dios. Entonces rompió la intimidación. Una iglesia intimidada es una iglesia que va a estar encerrada, coquinada y que no va a conquistar nada y que el diablo lo va a tener dándole palo. Lo segundo que yo veo que rompió es que rompió el yugo de la baja autoestima. Rompió el yugo de la baja autoestima, la conmiseración de pobrecito yo, el espíritu de víctima. Gedeón ¿qué dijo? Le dijo a Dios, versículo 3, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Espíritu de víctima. Espíritu de víctima. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Y dónde están esas maravillas que hablan nuestros padres que Dios hizo allá en Egipto? Dijo, el Señor nos ha abandonado. Mira todo lo que había en el corazón de Gedeón. El Señor nos ha abandonado. Mi familia es la más pobre, yo soy el menor. O sea, Gedeón, ese tiempo de intimidación, de sufrimiento, ocasionó algo en el corazón de Gedeón que lo hizo creer de esta manera. Y escúchame lo que te voy a decir. Hoy en día hay cosas que tal vez tú estás creyendo que no son la verdad de Dios. Y el problema de eso no es que lo hayas creído, no. El problema de eso es que eso te va a llevar a un entendimiento incorrecto, a una fe incorrecta y a resultados incorrectos. Para Gedeón fue que cuando Dios viene a despertarlo, le sale con toda esta catajala de cosas que pobrecito yo soy el más pobre, yo soy el menor, el Señor no nos ha abandonado. Tenía su baja autoestima, lo había llevado a una conciencia de 0 milagros. Mira, ahí no iba a pasar milagros de nada. Una de las cosas que yo más oraba durante la pandemia es, Señor, no permitas que dejemos de creer en tus milagros. No permitas que dejemos de creer en tus milagros. Está esto cerrado, la gente sí, muriendo, contagio, la cosa, la economía cerrada. Pero tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios grande. En los momentos de crisis es cuando más va a ser, tu corazón va a ser probado en cuanto a tu identidad. A que si tú crees que Dios es bueno, mira, Dios es bueno cuando pasan cosas buenas y malas. Dios es un... Necesito que alguien me diga amén a eso, por favor. Dije, Dios es bueno todavía. A pesar de la pandemia, Dios es bueno. A pesar que se han cerrado puertas, Dios todavía es bueno. Entonces su identidad estaba supremamente embolatada. Pobrecito yo, ¿por qué me pasa a mí? Espíritu de miseria, a mí nadie me da, yo nunca prospero, el otro es el que prospera. Eso, aló. Entonces imagínate, escondido, bajo intimidación y con una autoestima por el piso, el diablo iba a seguir haciendo fiestas, pero era un yugo. ¿Qué pasa? Que Dios que vino a hacer sobre Gedeón, a nivelar su identidad. Lo primero que le dice cuando se lo encuentra es, varón valiente y esforzado, valiente guerrero. Eso fue algo súper profético, porque no era guerrero de nada, ni era valiente de nada, estaba por el piso, su autoestima. Pero ¿qué pasa? Que gracias, oh, Dios es tan bello, que Dios no te ve como tú estás hoy, Dios te ve como vas a estar en el nombre de Jesús. Dios no te ve como estás hoy, Dios te ve como vas a estar. No veas tus finanzas como las ves hoy, míralas como Dios las ve, bendecidas, prósperas. No veas tu familia como la ves hoy. Es que cometemos ese error. No entendemos que Dios llama las cosas que no son como si ya fue
Y el yugo que se va a romper hoy es que vas a dejar de hablar lo que la pandemia te dijo, o lo que el sistema te dijo, o lo que tus ojos te dicen. Y tienes que empezar a hablar la palabra del Dios vivo. Varón valiente y esforzado, valiente guerrero, lo derrotarás como si fueras un solo hombre. No tengas miedo, yo estaré contigo. Dele un aplauso a Dios en el nombre de Jesús. Entonces ese es el trabajo de las tinieblas, del infierno, que sí existe. Para los que no sabían que el infierno sí existe, el infierno. Si no, mira esta pandemia, sí existe. Pero ¿qué pasa? El trabajo del infierno, mira, Satanás no te puede tocar ni una pestaña a menos que tú le des permiso o Dios le dé permiso. Pero de lo contrario, ¿él qué va a hacer? Él va a socavar tu sistema de pensamiento, tu sistema de fe. No lo hace de un día para otro, es un proceso. Es un proceso. ¿Para qué? Para decirte que tú no vales, que tú no eres hijo, que tú no tienes herencia, que Dios no es bueno, que tú no puedes, que tú no tienes, que a ti no te alcanza, que eso es un cuento chino, metiéndole siempre cosas en contra de la iglesia, en contra del pastor. ¿Por qué Satanás siempre ataca a la iglesia y a los pastores? ¿No te has dado cuenta de eso? Ataca el diezmo, ataca la oración, ataca la guerra, ataca a los patrones, porque eso es lo que más te va a bendecir, es lo que más te va a servir para tú crecer, para conocer almas espirituales. ¿Qué va a querer el diablo? Que tú aprendas a orar. Donde tú aprendas a orar, el diablo no tiene arte ni parte más nunca sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Tú diezmas y ofrendas, el devorador jamás podrá venir a robar, matar y destruir. Vas a ser próspero a pesar de la crisis. ¿Aló? Entonces siempre bajando la autoestima. ¿Cuál? Una autoestima equilibrada, normal, bíblica, es saber que somos hijos de Dios, que somos herederos de Dios. A ti no te llamó el mundo, a ti te llamó Dios. Escúchenme, iglesia, jóvenes que me están escuchando, jóvenes de 40 y de 50. No, los jóvenes de verdad, escúcheme, dejen de buscar la aprobación de este mundo. Este mundo Dios lo desaprobó. Este mundo está destinado a ser destruido totalmente. No queramos prosperar de acuerdo a un sistema que Dios no aprueba y que Dios ya destruyó. Entonces dejemos de buscar la aprobación en el mundo, busquemos la aprobación de Dios, punto, y se acabó. La aprobación de Dios, ¿cuál es? Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tú eres bendecido para bendecir. ¿Cuál es la aprobación de Dios? Tú eres nación santa. Tú eres pueblo escogido por Dios. Tú eres redimido de Dios. Tienes que tener clara tu identidad. Varón valiente y esforzado. Guerrero valiente. Guerrero no tenía nadie, valiente nada, pero Dios lo profetizó. Número 3, le dijo aquella misma noche, versículo 25, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años y derriba el altar de Baal. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera. Eran ídolos, demonios que ellos adoraban en ese tiempo. Eran Dios y tenían altares ahí en el pueblo. Y Dios le dice, vas a derribar esos altares, es lo primero que vas a hacer. Dice, y versículo 6, y edifica después de debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco, y toma el segundo novillo y ofrece un holocausto, una ofrenda con la leña de la acera que has cortado. Entonces mira lo que le dice, mira, ahora mira lo que vas a hacer. Vas a derribar el altar de Baal que levantó tu padre y los altares de acera. Dice, y me vas a levantar un altar al Señor. Este pueblo, ojo con esto, había dejado de buscar a Dios. Lo va a decir más aplicado. Habían dejado de congregarse, Ingrid. Y Dios le dice, ¿quieren ver milagros? Sí. ¿Quieren salir de la opresión? Sí. ¿Quieren que la pandemia los toque? Sí. A congregarse. Pero primero le manda a destruir los altares que habían levantado
de Baal y de Acera. Por eso, un comercial aquí, ¿verdad? A alguien no le va a gustar lo que dijo. Una de las cosas buenas de la pandemia es que no hubo carnaval. Pero bueno, algunos no lo entendieron. Sí, y le dice, derriben esos altares que son los que los tienen bajo maldición. Esa era la verdad. Dios permitió que los madianitas, que ellos cayeran bajo el yugo de los madianitas, porque ellos cayeron en idolatría. La idolatría es una de las cosas que más maldición trae sobre la faz de la tierra. No tengo tiempo de explicártelo, pero créeme lo que así es. ¿Por qué? Porque si nosotros no adoramos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, algún Dios con D minúscula estamos adorando. Nuestra vida es para adorar. Lo que pasa es que de pronto no lo sabemos, pero a alguien estamos adorando, a alguien estamos sirviendo. Yo se lo dije en la prédica anterior: mira a quién le dedicas tu mayor tiempo, esfuerzo, dedicación, dinero, recursos, etc. Y le dijo: vas a derribar los altares de Baal y de Acera, y con la madera de acera vas a hacer mi altar, y vas a traer una ofrenda de sacrificio al altar del Señor, y ahí van a empezar los milagros. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos tener cuidado con este punto. Dios mío, hasta el piano se cayó. Porque dejamos de congregarnos por obvias razones. Pero ¿qué pasa? Que cuando el ser humano está sometido a una costumbre durante mucho tiempo, aunque no sea de Dios y no sea lo sano espiritualmente, para ti se convierte en tu realidad. Entonces nosotros necesitamos cuidarnos de creer que la vida espiritual puede seguir sin congregarnos, sin orar, sin adorar a Dios, sin ofrendar. Yo se lo he dicho, gracias a Dios esta iglesia salió adelante. Y gracias a esta iglesia generosa. Aquí hay gente próspera, te estoy profetizando. Aquí hay gente rica en Dios y rica aquí en la tierra. Gente que agrada a Dios, por eso prosperan. Pero la realidad fue que el 99% de las iglesias sufrieron una crisis porque la gente no se congregaba y tampoco traía ofrendas. Porque como no se congregaban, no traían la ofrenda, ¿verdad? Entonces, bueno, no voy a decir más nada en ese punto. Pero escúchame esto. Dios inicia el proceso de milagros cuando derriban el altar a los ídolos y levantan el altar a Dios. Y lo primero que vas a traerme es una ofrenda al altar. No empiezan los milagros hasta que no traigas una ofrenda a mi altar. Y aquí te voy a decir algo, iglesia, a mí. Si algo rompe los yugos son las ofrendas de guerra. Las ofrendas con propósito en el altar de Dios. Y es lo mismo que la adoración. Si nosotros no estamos adorando a Dios, a otro Dios estamos adorando. Si nuestro dinero no lo estamos poniendo en las manos de Dios, en otras manos lo estamos poniendo. Lo que sucede es que cuando tú lo pones en otras manos, o se despilfarra, no sirve, te lo gastaste, o te comiste algo rico, lo que sea, como me lo voy a comer ahora yo que salga. Pero cuando lo pones en las manos de Dios, una ofrenda en las manos de Dios suelta la unción de milagros. Una ofrenda en las manos de Dios suelta la unción de multiplicación. Una ofrenda en las manos de Dios reprende al devorador por ti. Nada más 3 lo creyeron por acá. Entonces, ¿qué pasa? Si como iglesia no creemos eso, ya estamos en desventaja espiritual. Lo creamos o no, funciona, es así. Y yo he preferido toda mi vida que funcione a favor mío, no que funcione en contra mía. Mi suegro dio testimonio hoy, y una de las cosas que hicimos, hicimos muchas. De hecho, yo hice una oración que yo nunca había hecho en mi vida, después se la diré. Pero una de las cosas era ofrenda de guerra. ¿Por qué? Porque hay momentos donde tú no tienes ningún recurso, ninguna habilidad humana. Los médicos de aquí, William Sánchez, Rebolledo, todos, ellos me miraban así como que... O sea, ellos no me lo decían, pero yo sabía que ellos me lo dijeron después, pero yo sabía cuando estaba entubado y el hermano también. Entonces, los 2 hermanos entubados, imagínate, y ninguno sabía que el otro estaba entubado. Fue una cosa tremenda. Fue una guerra espiritual, una guerra contra la muerte, y se la ganamos en el nombre de Jesús. La misma muerte.
Yo les pregunté a los dos, ¿qué posibilidades hay? Lo que Dios quiera. Y decía, eso no es lo que yo estaba preguntando. Pero cuando lo sacan de la intubación y ya como que la cosa se salvó, me dijeron, bueno, ahora sí le vamos a decir la verdad. La verdad es que solo el 15% de los pacientes que intuban en estas condiciones se salvan. O sea, 85% de probabilidad de que para el papayo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú no tienes probabilidades en lo humano, puedes acceder a la probabilidad sobrenatural. Iglesia, hoy vengo a decirte, accede a la probabilidad de lo sobrenatural. No caigas en la mentira, en la inercia, no, que nada pasa. No, sí pasa. Y nos hemos dado cuenta. Y a veces queremos vivir, tú sabes, el diablo como que nos pone en una comodidad, en una cosa. Y yo siempre pregunto, ¿por qué tuvimos que esperar una pandemia para que gente se metiera a interceder, a orar? ¿O por qué esperar una situación crítica como una clínica, una intubación, un peligro de muerte para meternos con Dios? No, somos la iglesia de Cristo y somos la única organización del mundo. Escúchame, ¿por qué la iglesia es tan atacada? Te lo voy a decir, porque es la única organización en el mundo que le pone freno al diablo. Ninguna otra organización le puede reprender al diablo. Tú tienes poder para reprender al diablo y a todos sus demonios. Tú tienes poder, recíbelo. Tienes poder para sacar la muerte, para sacar la enfermedad, para sacar esos demonios que quieren llevarse a tus hijos, pervertirlos. Tú tienes poder. Diga conmigo, yo tengo poder. Se rompió el yugo de la frialdad espiritual. Se rompió el yugo de la frialdad espiritual, de dejar de buscar a Dios, de empezar a adorar. Ese yugo se rompe hoy en el nombre de Jesús. Los que estén en su casita, gloria a Dios, pero bye, hoy fue el último día. A partir de hoy te empiezas a congregar en el nombre de Jesús. Ya, dígame amén los que están aquí, amén. Rompió el yugo de la frialdad espiritual. Rompió el yugo de la deshonra a Dios. No ofrendaban a Dios. No ofrendaban a Dios. Ellos no daban ofrendas a Dios porque estaban bajo esa humillación, estaban con otros altares y no honraban a Dios con sus ofrendas. Eso se acabó en el nombre de Jesús. Número 5. Rompió el yugo de la cobardía espiritual. Rompió el yugo de la cobardía espiritual. Jueces capítulo 7, el versículo 2. El Señor le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso. ¿Cuántos tengo para ir a derrotar? Eran 135,000 madianitas. Y Gedeón tenían 35,000. Eran 35,000 los de Gedeón. Y los madianitas eran 135,000. Y Dios le dice: no, eso es mucho. 35,000, no, eso es mucho. Porque para lo de Dios no se necesita mucha gente. Lo que se necesita es gente que crea. Y tal vez muchos no son los que creen, pero si hay gente que crea, con pocos que crean, mira, con pocos que crean se hace más que con 135,000 que no crean. Lo voy a repetir, con pocos que crean, Dios hizo más que 135,000 que no creían. La estás agarrando. Le dice, son muchos. Y lo expulgó, le hizo un expulgue. Y le dijo, proclamo Dios al pueblo, el que tenga miedo y tiemble, que se regrese para su casa. Dice, y se regresaron 22,000, quedaron 10,000. O sea, Dios sacó a los cobardes de la guerra. Los cobardes, para afuera. Déjame aquí los que crean. Entonces Dios rompió el yugo de la cobardía espiritual, porque durante 7 años de humillación, de temor, claro, cobardía espiritual, cobardía, temor, era lo que había en el pueblo. Y Dios rompió ese yugo. Yo declaro que Dios rompe ese yugo, por si acaso. Lo rompe sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus empresas, sobre tu ministerio, sobre todo lo que tengas, sobre todo lo que toques. Solo el 30% se quedó. ¿Por qué, iglesia? Porque tenemos que entender algo, que el temor es enemigo de los milagros. El temor esclaviza y el temor es un yugo que te separa de la vida espiritual.
escúchame esto, nunca verás temor con milagros. Están en dos ámbitos totalmente diferentes. Tú puedes, como lo dije, hay cosas que te pueden dar temor, pero tú no vas a caminar en temor. Yo declaro en el nombre de Jesús que el espíritu de temor que quiso dominar tu vida o tu familia o tu empresa o tus hijos o cualquier cosa que hoy estés haciendo, hoy se rompe. El yugo de temor se rompe hoy en el nombre poderoso de Jesús. Dígame amén, alguien por favor. Se rompe el yugo de temor. El temor bloquea la vida de milagros. ¿Y por qué las tinieblas son tan expertas en infundir temor? Porque el temor es contrario a la fe. Y Dios te llamó a caminar en fe. Nunca te llamó a caminar en temor. Yo dije, Dios te llamó a caminar en fe. La fe, para mí, la fe es la moneda más valiosa del universo. Más que el dólar, más que la libra esterlina y más que el Bitcoin. Porque con esas otras monedas tú puedes comprar cosas, pero con la fe tú puedes obtener cualquier cosa que necesites. Voy a decirlo otra vez. Con el dinero, con cualquier moneda tú puedes comprar cosas y eso te da posibilidades. Pero con el dinero tú no compras una sanidad. Con el dinero tú no compras una restauración. Con el dinero tú no compras un hogar bendecido. Con el dinero tú no compras hijos que caminen en integridad. Aló. Pero con la fe te da, recíbeme esta palabra, la fe te dará todo lo que tengas la capacidad de creer que Dios lo puede hacer. Entonces, ¿por qué Dios sacó a los cobardes? Porque para una temporada de milagros, Dios no puede encontrar cobardía en sus hijos. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda cobardía espiritual sale de tu casa en el nombre de Jesús. Declaro que el potencial sobrenatural empieza a despertarse hoy y hoy se despierta una nueva unción de fe sobre la iglesia. Diga, lo recibo en el nombre de Jesús. Yo declaro, escúchame, ¿cuántos tienen algún problema que solucionar? Y yo levanto las orejas, los otros. Ok, pues mira lo que te voy a decir. Tu problema no es tu problema. ¿Sabes cuál es tu problema? Que estás viendo el problema. Tu problema no es tu problema. Tu problema no son faltas de recursos. Tu problema no es que Dios no quiera o que Dios no pueda, no sea poderoso. Tu problema no es que no se pueda. Tu problema es que todavía tal vez no te has atrevido a creer que Dios es suficientemente grande. Es más grande que tu problema. Y no te has atrevido a creer que para Dios todo es posible, aunque sea imposible para ti. El problema es que te quedaste en tu imposibilidad. Pero mi Biblia dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y si es posible para Dios, será posible para ti que crees en el nombre de Jesús. Levántame la mano. Yo declaro que milagros imposibles se dan hoy en el nombre de Jesús. Puertas imposibles de abrirse se abren hoy a causa de la unción en el nombre de Jesús. Recursos imposibles que llegaran a tus manos llegan en el nombre de Jesús. Nuevos caminos, nuevas familias, nuevos matrimonios. Era imposible, pero Dios lo hace posible en el nombre de Jesús. Dele un aplauso a Dios si lo cree. Padre, yo lo creo. Yo lo creo. Dáselo más fuerte. Entonces sacó a los cobardes. ¿Cuántos dejó? De 32,000, ¿cuántos le dejó? 10,000. Y Dios le dijo 10,000, no es mucho todavía. Oye, pero voy a matar 135,000. Es mucho. ¿Por qué? Porque yo he aprendido que en las batallas de esta vida no es cuánto tienes, es con quién caminas. Aló. Dios y tú hacen mayoría. Diga, Dios y yo hacemos mayoría. Entonces dice 10,000, no es mucho. Mira cómo termina esto. Ya, voy a terminar. Versículo 5. E hizo bajar el pueblo al agua en el arroyo de Querit. Yo estuve en Israel en ese arroyo. Yo casi me privo. Me puse a llorar ahí. El arroyo donde Gedeón mandó a beber
a los 10,000 soldados los mandó a ver. Dios le dijo, mira, esta va a ser la señal. Llévalos a que beban agua al arroyo de Querit. Dice, el que lama el agua con su lengua como lame perro, y todo aquel que se arrodilla para ver. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano en su boca 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. O sea, ¿qué fue lo que hicieron? Que cuando fueron a beber, de los 10,000, solo 300, o sea, no se tiraron al agua y no, sino que cogieron, se agacharon, ¿verdad? Porque los soldados tenían la espada ahí. Mano en la espada y otra mano para beber, y hacían así. Así bebí yo en el arroyo de Querit, profético y todo. Porque cuando tú bebes así, o sea, tú no te vas a espernancar. Viene un tigre, viene un león, o viene el enemigo y estás dando papaya. No. Mano en la espada y mano bebiendo. Solo 300. Dijo, con esos 300 es que vas a derrotar a las 135,000. ¿Y qué era lo que Dios estaba haciendo ahí? Rompiendo el yugo de la incredulidad y de los desapercibidos espiritualmente. Y si algo pasó en esta pandemia, es que se puso un yugo sobre la iglesia, desapercibidos espiritual. Nada pasa. El mundo espiritual no existe. La iglesia, no, yo no tengo que comprar, yo no necesito a Dios, yo no necesito nada. Mano en la espada y mano bebiendo. ¿Por qué? Gente apercibida espiritualmente. Gente diciendo, yo estoy bebiendo, pero estoy listo para lo que venga. Gente bebiendo, pero como decían los predicadores, con la espada en la mano, con la promesa en la mano. Estoy en guerra, pero estoy con la promesa. Un familiar está en UCI, pero tengo promesa. Mi negocio cerró, pero tengo promesa. La cosa está difícil, pero tengo promesa. Entonces, tengo promesa. ¿Y qué pasa? Que ese tipo de gente que no es desapercibida es gente que está lista y preparada para la gran victoria que Dios le va a dar. Iglesia AMI, hoy declaro en el nombre de Jesús que todo espíritu, que todo yugo de estar desapercibido espiritualmente, que tú sabes, indefenso espiritualmente, de no estar advertido de la promesa, hoy se rompe en el nombre poderoso de Jesucristo. Y declaro sobre ti y toda tu casa que van a ser avisados espiritualmente. Y el avisado, ¿qué pasa? Que el avisado, no importa lo que estés haciendo, estés de vacaciones, estés trabajando, estés durmiendo, estés aquí, el avisado siempre tiene la promesa en la mano, siempre tiene la espada. ¿Por qué? Porque sabe que en cualquier momento la promesa se vuelve realidad. Se lo voy a decir a alguien, en cualquier momento tu promesa se vuelve realidad. Se lo voy a decir a alguien más, en cualquier momento, y va a ser más rápido que tarde, tu promesa se convierte en realidad. Pero no sueltes la promesa. Dale un aplauso a Dios bien fuerte. Y abre hoy las aguas, cuídame en las llamas. Y por último, el último yugo que rompió, colócate en pie si quieres, rompió el yugo de la derrota. Rompió el yugo de la derrota. Viene, léete todo el capítulo. Entonces le dice a Gedeón, ajá, bueno, ya, tengo 300, ¿cómo los vamos a matar? Dios le dice, no, espérate. Porque cuando tú caminas en el diseño de Dios, en las armas espirituales, tú no eres el que pelea, Dios pelea por ti. Te lo voy a decir otra vez, Dios pelea por ti como poderoso gigante. Y le dijo, cojan cántaros de agua, cojan antorchas, cojan trompetas, ajá, y las balas, y la ametralladora, y la espada. No. Y les dijo, van a gritar, grito de guerra. Ahora vamos a salir con un grito de guerra aquí. Vamos a un grito de guerra. ¿Qué es ese grito? Bueno, de guerra, o de salto, de júbilo, haz lo que quieras, o de silbido, pero haz algo. Y cuando gritaron, se van a decir, por el Señor y por Gedeón. ¿Por qué? Porque Dios también estaba rompiendo el espíritu de deslealtad del que habló la pastora Ingrid.
¿Por qué? Porque ese pueblo ahora iba a tener una victoria que en 7 años no habían experimentado. ¿Y qué pasa? Que cuando hay la crisis, todo el mundo, ay, sí, ay, voy a obedecer a Dios, voy a orar. Pero cuando viene el botín, cuando viene la cosecha, cuando viene la abundancia, a la gente es más fácil que se le olvide. Entonces, por eso yo le digo, por el Señor y por Gedeón. ¿Por qué? Porque él fue el que los lideró. Gracias a él están libres, gracias a él. Bueno, yo no sé, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué es lo que te quiero decir, iglesia? No seas como otros, sé fiel a tu casa, a mí. Sé fiel al ministerio que te hizo nacer. Sé fiel al ministerio que restauró tu casa, tu familia, tu hogar, tu finanza. Y prepárate, porque viene, ay Padre Santo, viene un tiempo de bonanza, viene un tiempo de liberación, viene un tiempo de prosperidad. Y cuando venga lo bueno de Dios, que no se te olvide por dónde lo recibiste. Sí. ¿Sabes por qué? Porque mira esto y lo digo con temor y temblor, Dios sabe, lo digo con humildad, lo digo sin atacar a nadie. En esta iglesia, como en todas las iglesias del mundo, hay gente que va y gente que viene. Pero yo he visto esto, hay gente, si me estás escuchando y no es contigo, no es contigo, o sea, ¿sí o no? No te pongas rabioso, no es contigo. Pero hay gente que se va, se va ya, deja de congregarse. Y tú sabes qué es lo doloroso. Para mí lo doloroso no es que se vayan, es que dejan de dar fruto. O sea, dejan la vida espiritual y con el tiempo se chuletean. Ayer lo hablaba con unos pastores y empezaron a murmurar, mira, no es que ya, es que yo tal, es que yo creo en otra iglesia, es que yo creo. Si no está en la Biblia, estás ponchado. Si está en la Biblia, vas bien. Pero si no voy a decir más nada. Se rompe el yugo de la derrota sobre la iglesia en el nombre de Jesús. Levántame tu mano. Por el Señor y por Gedeón. ¿Cómo fue la victoria? Sobrenatural. Ellos gritaron, tocaron la trompeta, soltaron la antorcha y dice que Dios puso confusión sobre los madianitas. Unos salieron huyendo, otros salieron para acá y Dios le dio la victoria sobrenatural. Y no solo eso, los reyes de los madianitas los apresaron. ¿Por qué? Porque yo creo, escúchame esto, que Dios nos va a dar victorias, pero no victorias parciales, people. Victoria total en el nombre de Jesús. Victoria total en el nombre de Jesús. Victoria total en el nombre poderoso de Jesús. Hola a todos, les habla Iván Delgado junto con mi esposa Malena. Hemos fundado AMI Central y somos directores de AMI Global también. Espero que la palabra que acabas de recibir haya sido de bendición. Estoy seguro que lo es. Quiero pedirte que la puedas compartir con alguien, porque solo a través de la palabra podemos traer fe y solo con la fe podemos recibir todos los milagros que nuestro Padre Celestial ha preparado para nosotros. Si ha sido de bendición esta palabra, este programa, quiero pedirte que nos ayudes a seguir expandiéndolo a todos los rincones del mundo. Aquí abajo encontrarás un link donde podrás ver las diferentes maneras en que puedes donar y así ayudarnos a ser de aquellos que somos bendecidos para bendecir.